Bienvenidos una vez más a Alemania con Acento, el programa de entrevistas de DW Deutsche Welle, en donde tenemos como invitados a latinoamericanos que se destacan por lo que hacen. Y ustedes saben también, a la gente que nos sigue, que también nos visitan embajadores. Y hoy está conmigo, y empiezo al revés, la ex secretaria de Relaciones Exteriores de México entre 2006 y 2012, y hoy embajadora de México en Alemania. Por supuesto, vive en Berlín, en la capital alemana, y está conmigo en Alemania con Acento. Para mí es un gran placer porque su agenda es bastante limitada en cuanto a tiempo, así que se ha tomado el tiempo de estar aquí con nosotros en Alemania con Acento. Patricia Espinosa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pía. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Señora embajadora, me imagino que después de haber sido nosotros en el cono sur de Latinoamérica llamamos ministra de Relaciones Exteriores. Ustedes la llaman secretaria de Relaciones Exteriores. ¿Hay alguna diferencia? En términos de rango son exactamente lo mismo. Para nosotros, sin embargo, son secretarios del despacho. Está bien. Es decir, el presidente delega algunas actividades propias del gobierno en sus secretarios. Me imagino que después de haber sido secretaria de Relaciones Exteriores durante tanto tiempo, entre 2006 y 2012, y ahora embajadora de México en Alemania, ¿se disfruta esa tranquilidad? Bueno, sin duda es un privilegio para empezar a vivir aquí en esta gran ciudad, representando a un país como México. Ya el hecho de no tener tantos viajes como los que uno tiene como ministro de Relaciones Exteriores implica un cambio de vida. Un dato curioso, mis compañeros en la oficina, cuando estaba terminando la gestión como secretaria de Relaciones Exteriores, hicieron un recuento de los kilómetros recorridos en avión a lo largo de esos 6 años. Casi 2,5 millones de kilómetros recorridos en avión. ¿Eso en comparación con otros secretarios de Estado, con otros ministerios de Relaciones Exteriores, es mucho o es poco? No, es mucho, sin duda, ¿no? Pero pues es parte del trabajo inherente a la carrera y a la cartera de Relaciones Exteriores, poder tener presencia en todos los lugares donde se requiere. El mundo está tan complicado hoy en día. Tenemos la situación en Gaza, tenemos la situación con Israel, tenemos Ucrania, la Unión Europea en crisis, la situación con Putin que no se sabe cómo se va a posicionar. Bueno, muchos otros problemas también en Latinoamérica, con Venezuela, con Argentina, los problemas económicos, Brasil, que acaba de entrar también en recesión. ¿Volvería a aceptar un cargo como ministra de Relaciones Exteriores en un mundo como hoy? La verdad es que no me lo he planteado, no lo he pensado nunca. Lo que sí puedo decirle es que para mí, como miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, pues fue un gran privilegio poder llegar al puesto más alto de la diplomacia de mi país. Y ahora también pues es un gran privilegio, justamente después de haber estado haciendo eso, poder retomar mi carrera diplomática en un país como es Alemania. Está bien, bienvenida. Gracias. ¿Cuánto hace que está bien exactamente como embajadora en...? Exactamente hace un año. Llegué el 3 de septiembre del año pasado, presenté credenciales al presidente Gauck el 5 de septiembre del año pasado, así es que un año y unos cuantos días. Y todo con una sonrisa y hablando en alemán y por segunda vez en Berlín. Así es. Este es mi segundo periodo como embajadora de México en Berlín. Gran privilegio nuevamente para una diplomática de carrera y pues en un momento maravilloso de la relación bilateral, es verdad, Pía, con un mundo complicado, pero además justamente en ese mundo complicado, pues pudiendo observar muy de cerca el papel destacado que Alemania está desempeñando en la configuración del mundo. De eso vamos a hablar durante nuestra entrevista. Nuevamente, Patricia, embajadora Patricia, muchísimas gracias por estar aquí en Alemania con Acento y le queremos presentar a usted lo que hicimos con usted en un día, porque la fuimos a filmar, y a nuestros televidentes qué hace Patricia Espinosa aquí como embajadora de México en Alemania. Nuevamente, bienvenida, y aquí gracias. El reportaje para usted. Gracias. En el número 3 de la avenida Klingelhofer Straße, en Berlín, se puede encontrar un pedacito de México. Hola, muy bienvenidos aquí a la Embajada de México en Berlín.
Esta es la Casa de los Mexicanos, el lugar de trabajo para mí, para mi equipo todos los días. Los invito a que me acompañen a conocerla. La sede diplomática mexicana expresa en su decoración y espacios la misión de su representación diplomática y de su embajadora Patricia Espinosa: unir la tradición con la modernidad. Este edificio fue concebido exclusivamente para fungir como la Embajada de México en este gran país, para hacer una obra representativa del México moderno que cupiera en esta gran ciudad, Berlín, una nueva ciudad después de la reunificación y que está inspirado en nuestra arquitectura tradicional. Pero la embajadora de México, además de unir pasado con presente y futuro, busca ser un puente entre dos culturas que desde hace mucho han estrechado lazos y que representa en el país germano a una pujante comunidad con rostros célebres en el plano deportivo, con una fuerte presencia cultural y con múltiples intereses en el plano comercial. La embajada tiene múltiples actividades. Tiene, por ejemplo, una sección dedicada a atender a los mexicanos las necesidades de documentos que tienen nuestros connacionales. Tenemos una sección económica, tenemos una sección cultural también muy activa que busca dar oportunidades no solo a los artistas mexicanos conocidos, sino también a los nuevos artistas para que se den a conocer en este gran país. Una sección política que por supuesto le da seguimiento al diálogo político con los distintos actores en Alemania. Este es un país muy federalizado, muy descentralizado, y eso pues significa que tenemos una tarea muy importante, no solo en Berlín, sino en el resto de Alemania. Patricia Espinosa, con su compromiso y su amplia experiencia en el campo de la diplomacia, demuestra además que este es el siglo de las mujeres. Aquí tenemos la condecoración de la Gran Cruz que otorga el gobierno alemán. Esta es la mayor condecoración que otorga el gobierno alemán y la recibí al final de mi gestión como secretaria de Relaciones Exteriores como un reconocimiento por los servicios prestados en favor del fortalecimiento de la relación bilateral. Yo lo interpreto realmente como una muestra de la gran amistad que hay entre México y Alemania. Y cuando no está trabajando, se relaja en el Tiergarten, el principal pulmón de la capital alemana. Ahí encuentra el oxígeno para renovar sus energías y seguir desempeñando su importante papel como rostro de su país, a donde acude no solo por su naturaleza, sino por los recuerdos que le despierta. Pues aquí tenemos, como ven ustedes, al final la columna de la Victoria con el ángel que nos recuerda inevitablemente a los mexicanos y sobre todo a los capitalinos, el ángel de la independencia sobre Paseo de la Reforma, y nos hace sentir muy cerca de nuestro querido México. Patricia Espinosa, embajadora de México en Alemania, es mi invitada en Alemania con acento. Hemos visto parte de un día con ella aquí en la capital alemana, en Berlín, y hablaba un poco usted en el reportaje del reconocimiento que le ha hecho a este país por su labor como secretaria de Relaciones Exteriores. ¿Cuánto ayuda el idioma, Patricia? Muchísimo. Definitivamente, Pía, ayuda muchísimo en un país como Alemania. Yo creo que en cualquier país, pero cuando se trata de un idioma en donde el universo de personas que lo hablan es tan pequeño, pues es un gesto muy importante que es interpretado siempre y bienvenido por parte de los interlocutores. Usted lo habla perfectamente. ¿Hay alguna situación donde usted nos puede quizás comentar o contar donde realmente usted se haya dado cuenta de que el idioma es fundamental, no solamente con la conexión con la gente, sino en temas importantes donde usted haya dicho: qué bien que hablo el alemán en este momento, si no, no nos hubiéramos entendido? Sí se dan esas situaciones en algunas conversaciones sobre temas
políticos sobre temas de la relación bilateral, en donde tratando de traducir un concepto realmente nos lleva a otro concepto. Por ejemplo, recientemente un título de un documento que pretendemos firmar y que en alemán se llama Absichtserklärung, en español es Memorándum de Entendimiento. Y la verdad es que no había la comprensión realmente de qué es lo que cada quien quería decir, y bueno, conocer el idioma ayudó muchísimo. Usted ha sido embajadora en el 2001. Ya aquí en la ciudad de Berlín para Alemania, y vuelve nuevamente a ser embajadora desde hace un año. Ha pasado muchísimo tiempo, el mundo ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado este país? ¿Cómo lo ve usted, el país antes y el país hoy? Si la gente le pregunta en México, ¿a qué Alemania vino? Definitivamente hay un cambio importantísimo. En realidad, pues sí, estamos hablando de 13 años de diferencia. Si nos ponemos a pensar que hace 25 años que cayó el muro y que en solo 25 años esta ciudad y el país en su conjunto se ha transformado, entonces pues sí podemos ver, bueno, en los últimos 13 años la transformación ha sido fundamental. En primer lugar, yo hablaría de Berlín como ciudad, se ha transformado de manera dramática. Ya hace 13 años se veían hacia dónde se estaba encaminando la ciudad, pero la concreción de un montón de obras majestuosas, monumentales, realmente pues, nos presenta un escenario casi inigualable, diría yo, y sobre todo y eso cuando que hizo millones y millones de kilómetros usted por el mundo entero, ¿eh? Cuando lo comparamos con las fotografías, bueno, realmente la fisonomía de la ciudad ha cambiado muchísimo. Otro cambio ha sido también en la manera como Alemania occidental, la parte occidental de Alemania, la República Federal de Alemania, ahora realmente interactúa con lo que antes era la República Democrática Alemana. Claro, la unificación. Hace 13 años todavía se hablaba mucho, en el debate estaba mucho esa división presente. Ahora yo ya no la siento tan así. Yo siento que esta reunificación se ha afianzado, se ha fortalecido, y que claramente Alemania se presenta como un país fuerte, un país unido, un país unificado. ¿Y las relaciones entre Alemania, por ejemplo, y México son meramente económicas, embajadora Patricia? ¿O cómo definiría usted estas relaciones? Son realmente de un amplísimo espectro. La verdad es que las que más se conocen son las económicas, por la presencia en México de más de 1,300 empresas con capital alemán. Y muchas de ellas pues muy representativas de la industria alemana, especialmente las de la industria automotriz. Sin embargo, es una relación que abarca prácticamente todos los ámbitos, en materia educativa y de capacitación, en materia científica, en materia de medio ambiente. Hay una agenda enorme que ha venido creciendo a lo largo de los últimos 8 años aproximadamente. En fin, realmente estamos frente a una situación extraordinaria en donde la relación se desarrolla a pasos firmes. ¿Por qué? Pues porque es una relación que es benéfica para las dos partes. El turismo también es algo muy importante, me imagino, para México. Yo creo que yo siempre digo, soy una gran amante de su país, México se vende solo, ¿o no? Hay que hacer esfuerzos también, Pía. Usted sabe muy bien que hay una gran competencia en la oferta turística a nivel mundial, y Alemania se caracteriza por ser uno de los principales mercados turísticos del mundo. De hecho, este año México fue el país invitado en la Feria Internacional de Turismo, la más grande de su ramo a nivel mundial. Y pues fue una inversión y un esfuerzo grande que hizo el gobierno de México. Una inversión que se tenía que hacer por temas de problemas de seguridad, porque yo creo que la prensa en Alemania está muy también reacia y está muy bien detenidamente viendo lo que está sucediendo en estos momentos en México y lo que viene sucediendo en estos momentos en México. Entonces yo le pregunto, como embajadora, ¿usted tiene la sensación de que los alemanes realmente tienen miedo de viajar a México en cuanto a turismo?
Pia, mire usted, por ejemplo, en este año, en los primeros 6 meses de este año, comparadas las cifras del año pasado, tenemos un incremento de más del 10% del turismo alemán hacia México, que además ha sido posible porque varias líneas aéreas de Alemania han incrementado sus frecuencias de vuelos hacia México y eso naturalmente nos ha ayudado. Pero ¿eso qué nos dice? Nos dice, por un lado, que las líneas aéreas tienen confianza en que ese va a ser un destino que va a tener aceptación en el público, y nos dice también que por parte del público, quienes tienen ese interés, pues se documentan adecuadamente y tienen también la confianza de viajar a un país como México, un país en donde son muy bienvenidos y se sienten muy bien acogidos. Patricia Espinosa, embajadora de México aquí en Alemania, está como invitada en mi programa Alemania con acento aquí en DW Deutsche Welle, y estábamos hablando y viendo un reportaje sobre la influencia del turismo en México. Cuando los alemanes o algún amigo alemán, por ejemplo, pregunta ¿a dónde hay que ir? ¿A dónde usted lo manda? Nosotros les decimos, miren ustedes, realmente todos los destinos turísticos, como decía hace un momento la Secretaría de Turismo, todos los destinos turísticos en México son seguros. Señora embajadora, usted es una muy buena diplomática. ¿A dónde tiene que haber un lugar en el corazoncito suyo donde usted le diga a un buen amigo alemán, ahí hay que ir? Sin quedar mal con el resto de México. Es importante poder promover al país. Yo lo sé. Pero nosotros los argentinos vamos a Cancún, por ejemplo. Sí, pero aquí es muy importante, sobre todo en el caso de los alemanes, saber realmente cuál es su interés. Al turismo alemán en general le interesa un poco cultura y también playa y sol y descansar un poco, ¿no? Además es un turismo que viaja no nada más por 3 días, viaja por 10 días mínimo, casi siempre por 2 semanas o 3 semanas. Entonces, siempre ahí recomendamos una combinación en efecto, ya sea de áreas arqueológicas o de áreas ciudades coloniales, junto con, sí, una semanita de descanso en una de las bellísimas playas que tenemos, que puede ser del lado del Caribe o del lado del Pacífico o Baja California también. Nosotros tuvimos una noticia muy triste, creo que fue el año pasado, señora embajadora, cuando escuchamos, por ejemplo, el caso de las 6 españolas violadas en Acapulco. Tengo amigas españolas donde yo, esto fue la semana pasada, les he recomendado como buena argentina, como buena sudamericana, donde nosotros quizás tenemos una diferencia un poco más abierta frente a los medios de comunicación, no nos asustamos tanto porque estamos acostumbrados quizás un poco más a nuestros pueblos latinoamericanos. Pero esta amiga española me decía, yo no voy, esto me ha quedado en la cabeza, yo no sé realmente si es un país seguro o no. ¿Cuánto trabajo extra tuvo usted que tener, por ejemplo, con los alemanes cuando salen estas noticias en la televisión? Bueno, nosotros, en primer lugar, hay que destacar que la reacción inmediata del gobierno cuando de repente hay que lamentar casos como este es un total compromiso, por supuesto, para atender la situación de las víctimas. Segundo lugar, un total compromiso también con promover una investigación a fondo, una investigación de los hechos. Y ahí también es importante recordar el carácter federal de México, como Alemania también es un país federal. Entonces, en donde se requiere que los distintos órdenes de gobierno puedan trabajar juntos para poder esclarecer realmente qué fue lo que sucedió. Lo que sí es importante, y en este sentido, sin pretender minimizar la tragedia que representa cualquier percance de esta naturaleza, no solamente a turistas extranjeros, sino a cualquier turista y a cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, es pues visualizar también que se trata realmente de casos muy, muy contados, afortunadamente. Y el trabajo que está haciendo el gobierno es, pues, abocarse a lograr que esos casos, si son pocos, pues vayan siendo cada vez menos y un día esperemos que no se presente. ¿Está contenta como está representada México, por ejemplo, en los medios de comunicación europeos o alemanes? Yo creo, Pia, que falta dar una visión un poquito más completa.
Yo no niego, por supuesto, que cuando hay situaciones problemáticas, que son las que generalmente reportan los medios acá, son temas de la realidad nacional y no solamente que se reportan no solamente aquí, sino en el primer lugar donde se reportan, por supuesto, es en México. Entonces forman parte de la agenda noticiosa de nuestro país. Lo que sí me gustaría es que pudiéramos también mostrar un poquito más los otros aspectos, agenda. ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que falta aquí mostrar de México? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me encantaría poder mostrar de manera más amplia, a un público más amplio, es el nivel de competitividad, el nivel de sofisticación que ha alcanzado la economía mexicana, las oportunidades, por lo tanto, que ofrecen para todo tipo de inversiones, no solamente por ser un país democrático, estable, por tener una economía estable, por tener una red de infraestructura muy amplia, por tener una posición geopolítica, geográfica también estratégica que nos permite tener un acceso enorme. Entonces es un país que ofrece también una agenda positiva muy importante. ¿Y cómo se explica usted esta discrepancia entre lo que usted está diciendo en estos momentos, que la economía va en crecimiento y que hay muchísimas inversiones, por ejemplo, europeas o alemanas en México, y al mismo tiempo lo que leemos, por ejemplo, en los diarios, sobre la inseguridad, el narcotráfico, la criminalidad? Ahí realmente lo que yo creo es que lo que vemos en los diarios es una parte pequeña de una realidad de un país muy, muy grande. Y esa realidad amplia sí es reconocido pues, por todas estas empresas que están viniendo a invertir y buscando aprovechar esas oportunidades que ofrece México como plataforma de producción, como mercado potencial, que ofrecen pues, las condiciones concretas del país en este momento. Entonces, no es que haya una contradicción, podría interpretarse como una contradicción. Digamos, lo que no hemos logrado es que el público en general, el que ve los medios, se queda solamente con ese pedacito de la imagen de México. ¿Qué es lo que pasa quizás mucho en Alemania? Cuando decimos nosotros en Latinoamérica, bueno, hay inseguridad en México o hay inseguridad en Ecuador o en Perú o en Argentina, yo creo que uno automáticamente no cancela un viaje a ese país. Definitivamente no. O sea, sí. Así es, así es. Esta es la parte que a mí me interesa mucho y estamos muy conscientes en la embajada que es uno de nuestros grandes retos. ¿Cómo llegar al ciudadano común en Alemania para transmitirle cuál es la realidad de México, sin negar, por supuesto, todos los retos y los problemas que enfrentamos? Uno de los últimos reportajes que hemos mostrado aquí en Deutsche Welle, en nuestro noticiero, en el jornal, es un reportaje que yo no sé si le va a gustar. Vamos a ver, porque también tiene que ver con uno de los problemas que tiene México, que es el narcotráfico, pero le quiero preguntar a usted como exministra de Relaciones Exteriores sobre el trabajo conjunto, si se puede hacer con Latinoamérica para frenar este crimen organizado y qué puede hacer Europa también con México. Adelante, por favor. Operación militar contra traficantes y varones de la droga. La guerra contra las drogas es la receta que se aplica desde hace años. Estados Unidos invierte en ella miles de millones cada año. Se destruyen plantaciones de coca y se confiscan cargamentos. Pequeños éxitos con poco efecto. La producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia genera cientos de miles de millones de euros. En Colombia, una persona que siembra coca recibe por 1 kilogramo de pasta de coca cerca de 800 euros. El intermediario colombiano recibe por la cocaína ya elaborada 1.900 euros. El traficante en Europa 67.000 euros. Y el consumidor paga por 1 kilo como mínimo 170.000 euros. Mucho dinero, mucho poder. Los cárteles de la droga controlan parcialmente la política y la justicia. Muchos se alían con terroristas y grupos armados, sobornan, secuestran y asesinan. Las drogas son transportadas en barcos, en submarinos, por túneles. De las maneras más increíbles acaban llegando a los consumidores. México es la ruta principal de envío de cocaína hacia los Estados Unidos. Una menos transitada transcurre a través del Caribe.
Europa es el segundo mercado de consumo, por vía directa o a través de África Occidental. Cada tanto, la policía realiza espectaculares detenciones, pero esto apenas afecta a un mercado que mueve miles de millones de euros. Restringir la producción de drogas y así también la violencia anexa a ella. Esa es la meta de las iniciativas de los países cultivadores. Por ejemplo, en Bolivia, a los campesinos se les permite sembrar coca, pero solo en una pequeña parcela y supervisada por los sindicatos. Proyectos como este han logrado reducir el cultivo en los últimos años. El presidente de Bolivia, Evo Morales, lucha desde hace años por la legalización de la coca como planta medicinal. Coca sí, cocaína no, es su lema ante Naciones Unidas. El pueblo boliviano, respetando la Constitución, para reconocer el consumo legal de esta hoja de coca. La legalización y la descriminalización. Eso es lo que pidieron varios países latinoamericanos en la Cumbre de las Américas en 2012 como alternativa a la estrategia militar, entre ellos Colombia. Hay que considerar a los drogadictos enfermos y no criminales, explicó el presidente colombiano Juan Manuel Santos en la presentación de un informe sobre las drogas. Tenemos en nuestras manos nuevos elementos de juicio, nuevos elementos de política, que no son soluciones únicas o mágicas. Y eso tiene que ser resaltado. Otra estrategia, como la que propone Uruguay, es legalizar y vender de forma regulada las drogas blandas, como la marihuana. Así cae su precio y el tráfico ilegal se hace menos atractivo. ¿Y cómo ayuda a Alemania, donde usted es embajadora, con este tema? ¿Hay alguna cooperación con Europa, por ejemplo? Bueno, México ha establecido algunos esquemas de cooperación con Europa para intercambio de información, para también intercambio de experiencias, de mejores prácticas, este tipo de cosas. Pero sobre este tema, Pía, si me permite, a mí me gustaría enfatizar una cosa. Se trata, en primer lugar, de un tema global. No es un tema de ningún país en particular. Ustedes presentan en este reportaje un mapa que me parece que es muy elocuente con respecto a este carácter global del fenómeno. Y entonces, con lo que estamos tratando en realidad no es un tema específicamente de drogas, es un tema de combatir a la criminalidad organizada y de una política de seguridad que busca no nada más desaparecer las drogas, porque eso sería un poco ingenuo pensar que se pueden desaparecer las drogas. Es una política de seguridad que busca garantizar seguridad y justicia para los ciudadanos. ¿Y quiénes amenazan esa seguridad y justicia de los ciudadanos? El crimen organizado. Ahora, se plantea ahí la discusión también de la legalización o despenalización de las drogas. En realidad, aquí es importante también que tengamos presente que hay un régimen internacional aprobado, tratados aprobados, ratificados por los gobiernos, que establecen una serie de reglas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, en todo caso, una discusión a fondo a nivel global sobre estos temas. ¿Cuáles son los países que apoyan a México contra el crimen organizado? Usted, nuevamente digo, fue ministra de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2012. ¿Quiénes eran sus partners? En realidad tenemos unos esquemas de cooperación muy amplios con todos los países del hemisferio. Como mencionaba también algunos programas de cooperación con Europa. Pero por mencionar un tema, con Colombia hay una cooperación desde hace muchos años muy estrecha, con los países de Centroamérica también. Claro, todos tenemos distintas capacidades y sufrimos de manera diferente o nos afectan distintas facetas de este fenómeno. Leo algo que líderes mundiales han pedido a través de una carta abierta hace muy poco, esto hace una semana, despenalizar el consumo de drogas. La lista de gente que ha firmado es muy larga. Hay gente muy importante, por ejemplo, el presidente Cardoso de Brasil, Jorge Sampaio de Portugal, Ricardo Lagos de Chile, Enrique Cedillo de México. ¿Funcionaría eso?
Bueno, yo creo que ¿Diría usted al presidente Peña Nieto que firme? Yo lo que diría es que es importante, y así lo ha propuesto México, de hecho, que haya una sesión especial nuevamente a nivel global sobre el tema de las drogas, porque cualquier medida de este tipo, si no es una medida que se toma a nivel global, no tiene ningún efecto, no va a tener ningún efecto, no va a resolver el problema. Además, porque tenemos que tener presente que el crimen organizado no solamente trafica con drogas, trafica con armas, trafica con personas, trafica, o sea, tiene un gran espectro de actividades delictivas. ¿Y el apoyo de Estados Unidos frente a México? Perdón, sí. Eso me faltaba mencionar. Sí, por supuesto, también con Estados Unidos hemos desarrollado distintas vías de colaboración y de cooperación en esta materia. Estados Unidos ha reconocido su responsabilidad también en este ámbito. Ha habido planteamientos claros, muy contundentes, de que el tema de drogas, crimen organizado, violencia, no es solo un problema de México, es un problema global, es un problema conjunto. El presidente Calderón declaró una guerra abierta en contra del narcotráfico. Pía, la verdad es que yo siento que ahí también estamos enfrentando una interpretación que se dio a nivel mediático de qué es lo que se estaba planteando en ese momento. Y en ese sentido, pues sí, me tocó estar cerca y puedo decir que realmente no se trataba de una guerra, que además tiene una connotación muy distinta, una guerra, por ejemplo, la palabra guerra en Europa, por que eso, sufrió una guerra. Pregunta, como ministra de Relaciones Exteriores, ¿cuánto tuvo que explicar usted ahí? En México? Sinceramente, a nivel de gobiernos, realmente lo que hubo siempre fue un gran reconocimiento por enfrentar un problema de criminalidad con todos los recursos que estaban al alcance en ese momento, ¿no? Y hay ahora también un reconocimiento a la política del gobierno del presidente Peña Nieto para promover con mucha claridad como objetivos centrales de la política de seguridad el acceso a la justicia para los ciudadanos y la seguridad para los ciudadanos. Y eso es lo que lleva a la creación, por ejemplo, de la Gendarmería Nacional, y lleva también a al fortalecimiento de las políticas en materia de lucha contra la delincuencia organizada. Señor director, hablaba sobre estos temas con Obama y su esposa Michelle. ¿De qué se habla? Cuando uno se encuentra con Michelle y Barack Obama, ¿hablan de estos temas tan difíciles de solucionar? ¿Cómo es un encuentro? Bueno, ahí la verdad era una recepción y no fue era el tema. No fue un momento de una plática, no era más bien el presidente Obama y su esposa reciben tradicionalmente a todas las delegaciones que vienen a la Asamblea General de Naciones Unidas, y esta es una fotografía tomada en una de esas ocasiones en donde a mí me tocó honrosamente representar a México. Pero sí, sin duda, eran temas que se abordaban en nuestras conversaciones. De hecho, la exsecretaria Clinton y yo en su momento presidíamos un grupo de coordinación entre los dos gobiernos sobre el tema de cooperación contra crimen organizado, temas de seguridad en general. ¿Esos eran los temas quizás más importantes durante su periodo como ministra? No, definitivamente. Por ejemplo, la agenda es enorme, variada, claro. Muy variada, ¿no? Ahí por uno de los temas, solo para ejemplificar, sí, en un área completamente distinta, fue la cuestión del autotransporte, que estaba contenido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, y que en Estados Unidos pues había habido una enorme reticencia, sí, para lograr que
que los autotransportistas mexicanos pudieran entrar a las carreteras estadounidenses. Fue uno de los temas que nos ocupó durante mucho tiempo. Otro tema en el área de competitividad nos ocupó también la búsqueda de una mayor coincidencia en nuestras regulaciones sanitarias y nuestras regulaciones de empaquetado para poder facilitar el comercio entre nuestros países. Trabajamos muchísimo en materia de atención a las comunidades migrantes en Estados Unidos, en fin. Dos mujeres políticas, ¿se hace política de una forma diferente? Bueno, yo creo que depende de cada persona. Diga que sí. Yo creo que depende de cada persona, pero en este caso yo creo que pues sí, tuve esa enorme fortuna de poder coincidir con la exsecretaria Clinton como mi contraparte, con quien además pues pudimos establecer una relación personal que ¿sí? Yo estoy convencida que nos ayudó a poder manejar situaciones complicadas entre dos países amigos, pero pues que inevitablemente se presentan. Si se presentan problemas en las familias, pues cómo no, en una realidad así, ¿verdad? ¿Usted qué cree, hablando por ejemplo en casa, con su esposo o con amigos, en el 2015, ¿sabremos si se postula o no? ¿Se postula o no se postula? En el 2015 vamos a saberlo seguro. ¿Sí o no? Vamos a saberlo. ¿Usted qué cree? ¿Que la tendremos nuevamente o no? Yo creo que es una mujer valiosísima, juiciosísima y que va a tomar la decisión que le conviene a ella y a su país. Embajadora Patricia, en los años 2011 y 2012, la señora Clinton estaba en el puesto número 2 de las 100 mujeres más importantes del planeta según la revista Forbes. ¿Sabe quién estaba en el puesto número 1? La canciller Merkel. ¿La conoce? Sí, también hemos tenido ese enorme privilegio, pues acompañando también al expresidente en muchas de las reuniones y ahora como embajadora aquí, pues he tenido ya un par de veces la ocasión de saludarla y le tengo una gran admiración. Creo que ella está ejerciendo un liderazgo importantísimo aquí en Europa. ¿Esa admiración se transporta también en México? Yo veo, por ejemplo, en el Cono Sur, en Brasil, en Argentina, en Chile, ¿no? Sí, hay una profunda admiración por un personaje al mismo tiempo tan disciplinado, tan austero y, no sé, ¿cómo la definiría usted? Como cuando si el presidente Peña Nieto le pregunta a usted, bueno, a ver, ¿cómo es Merkel? Tú eres embajadora. ¿Qué decimos? Es una gran líder, es una mujer muy inteligente, hábil, perceptiva, es una persona que se comunica con mucha facilidad también, tanto a nivel de sus pares mandatarios como con los ciudadanos, porque lo vemos en todo momento. Yo creo que a mí no me cabe duda que en México también la señora Merkel es una mujer muy admirada. Bueno, ¿cuándo tendremos al presidente Peña Nieto aquí en Alemania? Como presidente. Estamos, claro, porque ya vino como candidato. No, como presidente electo. Es verdad. Como presidente electo, ya era presidente electo cuando estuvo por aquí. Se ha encontrado con la canciller Merkel en varias oportunidades, pero fuera de Alemania, y estamos preparando la visita para el año que entra. Ojalá lo tengamos aquí en la Deutsche Welle también, entrevistando a vuestro presidente. Muchísimas gracias, Patricia Espinosa, por esta visita. Y hay una última foto que me gustaría mostrar que no tiene nada que ver con política ni con diplomacia. A ver si encuentro esta foto. A ver si la encuentro, que es con el... Sí, no está. A ver si la tiene, señor director. Es una foto con Carlos Fuentes. Ah, sí. ¿Lo conoce a Carlos Fuentes, por supuesto? Sí, tuve ese enorme privilegio. Aquí está. Perdón. Tuve ese enorme privilegio. Quiero decir que este fue un evento en el Palacio de Bellas Artes con motivo de la publicación de un libro de la Escuela Mexicana de Arte Down. Entonces era un evento muy emotivo porque estaban los niños Down ahí con sus obras y presentando el libro. Y Carlos Fuentes escribió el prólogo del libro y vino a la presentación especialmente, y para mí fue un enorme privilegio haber compartido con él el podio. Y una persona muy querida, creo que en el mundo entero, y un gran representante de México. De México. Sí. Un gran embajador de México. Un gran embajador de México.
Patricia Espinosa, nuevamente, gracias por venir aquí a Alemania con acento, que sigan los éxitos. Yo creo que las relaciones entre México y Alemania no pueden estar mejor, o todavía hay que hacer un poquito más, todavía hay mucho trabajo por delante. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Bueno, hay que seguir haciéndolo. Bienvenida nuevamente a Berlín y gracias por estar con nosotros, y a ver si hemos tenido muchísimos invitados mexicanos aquí en Alemania con acento, y todos sumamente interesantes, así que usted tiene una comunidad maravillosa aquí en Alemania. Así pero es, lo sabe, tía. ¿o no? Muy orgullosa estoy de esa comunidad y espero que pronto tengas a otros invitados de esa gran comunidad, que me dará muchísimo gusto. Gracias, gracias. Gracias, Pía. Y a ustedes también. Patricia Espinosa, embajadora de México en Alemania, fue mi invitada en este programa de Alemania con acento, y a ustedes les decimos muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos pueden escribir qué les pareció el programa, acento@dw, así nos pueden encontrar vía email, o también, por supuesto, si queremos hacer mover las redes sociales, con muchísimo gusto, hashtag #acentodw, así nos encuentran en Alemania con acento. Hasta la próxima semana y un buen día a todos en América Latina.